Buenas noches, ¿cómo está? Comienzo leyendo un prólogo que dice así: fui un opositor a la Unidad Popular, un enemigo solitario en el sentido que nunca pertenecí a grupos ni recibí ayuda alguna de la dictadura. Y he sido un espectador estupefacto del rumbo que tomó la Concertación. Nunca he militado en un partido, no tengo contacto alguno con sus dirigentes, y las actividades politiqueras cotidianas, las interminables rencillas, avideces y frivolidades me causan un verdadero sopor. Pero eso no significa que viva en el limbo y no me importe lo sustantivo lo que sucede políticamente en el país. Título del libro: Reflexiones de un iluso. Autor: Patricio Bañados. Con él conversamos esta noche. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Patricio? Tomás. Un iluso. Un poquito vanidoso tal vez el título, pero creo que varios de los textos que hay ahí refrendan esa afirmación de una persona que espera que el mundo sea como no es, y eso constituye justamente una ilusión, ¿no? Es que justamente a propósito de la película No, de Pablo Larraín, y toda esta, que al final es una ficción, pero tiene muchos visos de realidad también, a propósito de esta gesta que hubo en Chile, derrotar a Pinochet con sus propias armas, Rostro del No y declaraciones, lo único que hizo fue perjudicarme, y recordé este título como que iluso también en esa oportunidad. Yo diría que mitad iluso y mitad no, porque ahí había otro elemento. No solo estaba en juego la repercusión que tuvo esa franja del no y mi participación en ella en mí. Desde ese punto de vista, sí, un iluso, y desde luego me perjudicó en absoluto. Pero resulta que como otro de los objetivos de la franja, mejor dicho, el principal, terminar con la dictadura, significaba también poner fin a una serie de cosas, no puedo decir que haya sido enteramente iluso, porque a eso apuntaba yo y eso se consiguió, ¿no? Tú te puedes imaginar lo que sería 8 años más de esa dictadura ahora, con un respaldo de una votación popular en lo que se refiere a torturas, asesinatos, secuestros. Patricio dijo hace unos días que fue la champonada más grande que he hecho en mi vida, la franja del no. Lo único que hizo fue perjudicarme, porque sabía que me iba a echar encima el odio de la derecha, pero nunca me imaginé que me iba a echar encima el odio de la Concertación. ¿Se siente odiado, Patricio? Tal vez la palabra odio sería un poquito fuerte, pero es indudable que la Concertación muy pronto me dio vuelta a la espalda y sintió un cierto rechazo hacia mí. Había llegado la Concertación al poder hacía muy poco, ya era presidente Patricio Aylwin, cuando John Bill, que fue embajador de la Concertación en Estados Unidos, me encontré con él en un aeropuerto y me contó que en una reunión ahí a niveles del gobierno se había propuesto mi nombre para no sé qué, y que habían dicho por ningún motivo. Ese es un personaje que divide. O sea, yo era una persona rechazada por la Concertación. Y luego he tenido otras pruebas, porque obras son amores y no buenas razones. ¿No sabe quién lo dijo? No, me dijo que John Bill me lo dijo a mí, sí, pero ¿quién lo dijo que fue en una reunión. Pero también hay otros datos al canto. Cuando finalmente volví a Televisión Nacional, que fue por allá por agosto del año 90, llevaba varios meses Aylwin presidente y yo no estaba trabajando en ninguna parte, y me llamó Eduardo Tironi, que estaba de gerente de producción. Por eso entré yo, no por el gobierno. La Concertación siempre me puso un sueldo más bajo que a las grandes estrellas del canal, porque me quería tener en un lugar más adjetivo. ¿Quién lo llamó para ser el rostro oficial, la voz oficial del no, de la franja del no? Yo estaba dirigiendo unos foros, mejor dicho, moderando unos foros en Radio Cooperativa, y ahí apareció Genaro Arriagada un día a decirme que, en fin, que venía esta campaña, que iba a haber 15 minutos en la televisión, una franja diaria, y que habían estado consultando. Después he sabido que hicieron un estudio, y esto se lo escuché decir a Salcedo, a José Manuel Salcedo.
y le salía, pero absolutamente lejos, a pesar de que yo llevaba 5 años sin salir en televisión, porque estaba en lista negra. A pesar de estar 5 años fuera de la televisión, yo aparecía lejos como la persona de mayor credibilidad entre el público. Entonces habían decidido pedirme que yo fuera el rostro. Y yo le dije si estaba loco, porque sabía a lo que me iba a arriesgar. Conversamos bastante, pero la verdad es que la tentación de colaborar a poner fin a una dictadura cruenta fue demasiado grande y finalmente acepté. Eso sí, le mandé una carta a la Concertación, que la deben haber tirado por ahí al canasto. A él y a Patricio Silva, entiendo. Eso, Patricio Silva y Arriagada. Y con quien me entendía mucho también era con Juan Gabriel Valdés, que estaba en el este. Y en esa carta les decía yo que, aun cuando ganara el no, yo me iba a echar encima a todo el poder del país, porque los medios económicos, la gran industria, los grandes negocios, los bancos, los dueños de los medios de comunicación, los dueños de los auspicios, eran casi sin excepción partidarios de la dictadura. Y esas puertas se me iban a cerrar para siempre en lo que es el sustento de mi profesión. Nadie me iba a dar trabajo si no me lo daban los triunfadores. Me imagino que tiraron la carta al canasto por ahí. ¿Siguió en cooperativa después? No. ¿Por qué? Terminaron los foros y no. Nunca. Yo no era empleado de cooperativa, me contrataron nada más que para esa serie. Y después no lo llamaron tampoco. Pero de todas maneras hay una anécdota más o menos simpática en eso, porque cuando yo estuve desde el comienzo de ese año, es el 88, moderando los foros de cooperativa, que por primera vez había foros políticos al cabo de muchos años. Y resulta que cuando empieza la franja del no. En Concepción, en Biobío los hacíamos. Bueno, sí. Perfecto. Cuando empieza la franja del no, me dicen en cooperativa que a lo mejor yo no iba a poder seguir moderando los foros, porque era mala imagen para la radio que yo moderara los foros, que se supone hay que ser imparcial estando en la franja del no. Bueno, felizmente el asunto no se hizo, no se tomó esa decisión. Pero empezaron los problemas ahí también. Pero inmediatamente, muy decidor lo que podía esperar de mis nuevos compañeros de ruta. Porque yo de la Concertación, hay que decirlo, yo no conocía a nadie. No. Vuelvo a lo del iluso. ¿Por qué? Porque en alguna oportunidad usted dijo que en el plebiscito del 88 ganó el sí, no ganó el no. Y por lo tanto, esa victoria podría también ser una ilusión, la del no. Bueno, yo creo que hay pruebas fehacientes de que fue así, ¿no? Se sacó al dictador, que no es poca cosa, y su corte. Pero pienso, no tengo autoridad para tomarme la representación del pueblo chileno, pero pienso que el pueblo que votó no, con gran sacrificio y con bastante riesgo en muchos casos, esperaba un cambio que no fuera solamente de las cabezas visibles, sino que de mucho de la estructura jurídica, social y económica que estableció la dictadura por la fuerza. Porque espero que nadie discuta eso, ¿no? Alguien puede discutir y decirme, pero es que fue beneficioso lo que se hizo. Bueno, eso lo discutiríamos aparte, pero que se impuso por la fuerza en la votación de la Constitución del 80, eso nadie lo puede discutir. Una elección en que se prohíbe a los antagonistas decir una sola palabra en televisión. Incluso, me consta, porque yo trabajaba en televisión en ese momento, se prohíbe mostrar el rostro de los líderes de la oposición. Luego, se hace la votación sin representantes de la oposición en las mesas y cuenta los votos solamente la parte interesada. ¿Qué valor tiene esas son las votaciones de Stalin, de Fidel Castro? Entonces, indudablemente esto fue impuesto a la nación chilena. Esa constitución, desde el punto de vista de su votación, no tiene legitimidad. Usted trabajó en Canal 9 o en Canal 11 después, el canal de la Universidad de Chile. ¿Leyó noticias 79-80 por ahí? Sí, 79-80, sí. ¿Y la censura? ¿Cómo toleraba, soportaba? ¿Qué hacía todos los días? Bueno, la historia es bastante larga en estos casos, enrevesada. Yo estuve varios años en Televisión Nacional y tuve sucesivos enfrentamientos que sería muy largo empezar a explicitar ahora. ¿Con quién se enfrentaban? Con la gerencia, con el director ejecutivo, con quien quiera que fuese. ¿Militares? No, en ese momento, bueno, hubo un tiempo que estuvo el coronel Héctor Orozco, pero
Pero después los enfrentamientos fueron más bien con la dirección que estaba en una época Jaime del Valle con Manfred Mayol. Después estuvo el marido de la hija mayor de Daniel López, Hernán García, claro, que era veterinario. En fin, tuve una serie de enfrentamientos, para qué decir, cuando fui a transmitir los partidos de la semifinal de la Copa Davis a Suecia. Y finalmente en el canal 11 me empezaron a decir que fuera para allá. Y yo estaba en realidad muy cansado en Televisión Nacional de estos enfrentamientos y que trataran de ponerme en cosas que yo no quería hacer. Por contrato, eso sí, yo había puesto cláusula que yo no podía leer las noticias en Televisión Nacional para que no me lo fueran a exigir. Incluso hice un viaje a Europa, a Holanda, a ver si me contrataban de nuevo porque estaba desesperado. Y finalmente decidí irme al Canal 11 a leer noticias y tuve no sé cuántas reuniones previas para tratar de asegurarme de que el noticiario fuese una cosa más o menos respetable. Mira, no vamos a calificar a nadie, no, sí. Llego allá y el noticiario, como era de esperar, era igual a todo. Entonces yo empecé a cambiar las noticias todos los días. No podía alterar el contenido del noticiario, pero sí cambiaba la terminología. Cuando decían un terrorista, yo decía, hay una persona a la cual se acusa de terrorismo. Cuando un ministro decía algo, en esa época se decía, el ministro explicó que esto es así, así. Yo decía, en opinión del ministro, esto sería, esto y lo otro. Hasta que llegó justamente la Constitución del 80, y había una reunión de la oposición en el Teatro Caupolicán, y me pasaron una noticia que contenía 2 o 3 frases ofensivas, tanto para el expresidente Frei Montalva como para el resto de los participantes en esta manifestación, y yo no las leí. Y entonces me echaron inmediatamente. Ahora, curiosamente, hubo un conciliábulo y a la larga no me echaron inmediatamente, sino que después continué un tiempo y finalmente me echaron. ¿Hacemos un alto? ¿Cómo no? Volvemos en un instante con Patricio Bañados. Patricio Bañados fue la primera persona, el primer periodista en Chile que leyó un noticiero en televisión. La primera transmisión de exteriores con la llegada de Raúl Silva Enríquez. El primer discurso presidencial del 21 de mayo con Jorge Alessandri Rodríguez. Estuvo en la transmisión del Mundial de Fútbol en Chile en 1962. Fue relator oficial de la transmisión en español, en castellano, de la BBC en el Mundial de 1966. Y estuvo en Televisión Nacional en tiempos de democracia ya. Patricio, ¿hubo censura en Televisión Nacional? Ahora, en este último periodo. ¿Post-Pinochet? Sí, claro. ¿Y quién era el señor que siempre se realizaba la censura? Siempre se va a negar eso, pero la verdad es que había temas que se nos suprimían. Mira, lo primero que me tocó hacer cuando volví a Televisión Nacional a mediados del 90, claro, fue un programa que se llamaba En Tabla y en que discutían de política. Ahí la palabra dictadura no se pronunciaba, ni decir detenidos desaparecidos o cosas por el estilo. No se mencionaba. Una vez que estaba Sergio Díez en el panel y dijo sí, porque algunos excesos, qué sé yo, y yo no pude resistir porque ninguno de los de la Concertación le decía nada. Le dije, ¿a qué se refiere usted con excesos? Me dijo, asuntos muy dolorosos que no son del caso recordar. Y ahí murió el asunto, nadie dijo nada. En otra oportunidad, en un foro, a uno de los representantes de la Concertación, no sé cuál, se le escapó la palabra dictadura. Cuando pasamos a comerciales, los representantes de la derecha le dijeron, dictadura, dele con la dictadura. No se volvió a pronunciar la palabra dictadura. Luego en el programa El Mirador, que tuvimos durante años, ahí se nos presionaba abiertamente para... ¿Pero quién presionaba? Bueno, el que era muy amigo de dar su opinión y desde luego o recomendar o ligeramente suprimir algún tema era Cortázar, René Cortázar. Una figura estelar de la democracia cristiana. Sí. Él. Sí. Él con tijera. Él decía, este tema no, esta persona no, estos temas no se tratan. ¿Qué tema no le gustaban a Cortázar? Mira, yo me acuerdo de
por ejemplo, una entrevista que le hice a Miret Magdalena, que era un teólogo español, que dentro de la entrevista dijo que el matrimonio no siempre había sido un sacramento en la Iglesia Católica, y me parece, ya no me acuerdo, hace tantos años de eso, que dijo también que el aborto no siempre había sido penado por la Iglesia Católica. Esas partes no pudieron ir en la entrevista. ¿Y es verdad que Cortázar estableció unos equilibrios también? Yo me acuerdo, mira, yo eludía hasta cierto punto la parte esta justamente de la lucha interna del canal, porque estaba bastante cansado ya de estas experiencias. Pero indudablemente si yo entrevistaba a una persona de izquierda, o de pseudo izquierda, o poco convencional, que también es considerado ya un tipo sospechoso, sí se me pedía que entrevistara a una persona del otro lado, pero no sucedía lo mismo a la inversa. Eso era más o menos el ritmo del asunto. ¿Hubo muchos temas censurados por Cortázar? Mira, desgraciadamente no podría dar una fe así con temas, pero me acuerdo que era algo que discutíamos, que alguna vez dijimos, bueno, pero se va a poder hacer esto, vamos a poder continuar o no vamos a poder continuar, porque si nos censuran. Me acuerdo el caso de una socióloga belga, me parece que era, que contó en la entrevista que ella se había hecho un aborto cuando joven, y nos dijeron que no podía ir a esa entrevista. ¿Pero por qué? Porque es muy bonita. La razón para sacarla que se dio es que era muy bonita la dama, que contaba, el tema era otro, pero contaba que alguna vez lo había hecho. Bueno. ¿Es un nostálgico usted, Patricio? Y le hago esta pregunta. Tengo aquí una entrevista del año 1999 y dice: actualmente hemos retrocedido de una manera que me resulta difícil de creer y me pregunto, ¿es este el país donde nací? Estamos en una especie de culto a la intolerancia y esta trae aparejada un cierto culto a la intransigencia. ¿Es que la sociedad chilena considera una cierta intolerancia como un rasgo definido de la personalidad? Dejo la pregunta planteada porque volvemos en un instante. Nos queda poco tiempo con Patricio Bañados. Quedó la pregunta pendiente. Sí, es un nostálgico. De hecho, veo otra entrevista, dice que cuando se fue a Holanda no había tanta diferencia entre Chile y Holanda en esa época, año 1963. Allá un canal de televisión, aquí 3, y cierta educación a lo mejor un poco similar. Bueno, sin ir más lejos, en Holanda, en esa época, en el sistema de televisión, que era muy curioso, no lo voy a explicar aquí, todos los partidos políticos tenían una vez a la semana 10 minutos para explicar sus posiciones, menos el Partido Comunista. Y aquí en Chile el Partido Comunista tenía diarios, radios y la presencia en televisión que quisiera. Por otra parte, Holanda era un nivel de vida bastante modesto en esa época, pero parejo. Todo el mundo vivía más o menos igual, con modestia. Eran todavía los resabios de la guerra. Y respecto a nuestro país, bueno, yo recuerdo un país con trenes, un país donde uno podía ir al estadio con sus niños chicos y su señora, donde el transporte público eran unos trolebuses silenciosos, al menos en Santiago, donde se veía en el cine toda la producción europea. Yo que fui aficionado al cine desde muy niño, yo vi en los cines las grandes películas del neorrealismo italiano o de los grandes autores franceses. Y en todos esos aspectos yo encuentro que hemos retrocedido. Y desde luego había diarios de distintas posiciones, La Última Hora, el otro. Actualmente hay una especie de monopolio sobre la información, tanto en televisión como en prensa escrita. En radio se escapan algunas. ¿Usted ve televisión chilena? No, prácticamente no. Veo televisión, ¿no? Veo el cable mucho. Y en la televisión chilena pongo los titulares de las noticias, pero programas chilenos en realidad no veo. ¿Ha votado en las últimas elecciones? No. ¿Desde cuándo que no vota? Voté por Elwin, porque había que rematar ahí el cambio, digamos. Bueno, y por consecuencia, si había sido por retrol, no. Claro. Sí, además que hice la campaña de Elwin también, así que, en televisión. Pero después no. ¿Nunca más? No. ¿Ni por Frey? Tal vez alguna vez fui y voté en blanco, tal vez, pero no. Por su
por Frei Montalva? Ustedes son primos prácticamente. No. Primo de segundo yo era grado. primo de Eduardo Frei Montalva, primo hermano. Ya, pero... Mi mamá y mi tía Victoria, hermanas. Sí. Así que él es hijo de Frei Montalva. Hijo del primo. Medio sobrino mío, no sé. Eso. No temas, porque no... Inmediatamente, por lo menos yo vi aquí que no cambiaba sustantivamente la cosa, todo seguía igual. Pero usted es un acérrimo crítico al gobierno de Salvador Allende. Sí. Fue opositor. Sí. Por lo tanto, una rara avis también. Bueno, yo creo que el problema del gobierno de Salvador Allende fue que, siendo un gobierno elegido con 1/3 de la votación popular, trató de llevar a cabo un programa mucho más allá de lo que le permitía esa votación. Hubo mucho voluntarismo ahí. Y yo creo que para un gobierno elegido con 1/3 de la votación popular, el lema avanzar sin transar es un desacierto absoluto. ¿Pero usted qué es? ¿Es liberal? ¿Es de izquierdas, de derecha, es de centro, es filo de C? ¿Qué es? Yo me considero un liberal, no sé, por ponerle algún nombre. Una persona, si tú me pides alguna orientación política, yo creo que las socialdemocracias europeas, esos estados de bienestar que conocí en Holanda, en Inglaterra, es la sociedad que me parece más racional. Una sociedad en que hay libertad de emprender, son sociedades capitalistas, pero en que al mismo tiempo la sociedad se ha organizado como Estado para proteger al ciudadano, porque si no, ¿para qué vivir en sociedad? Eso es lo que yo más o menos encuentro que es la línea a seguir. Y soy enemigo de los extremismos, de los fanatismos, de los dogmatismos. Se nos está acabando el tiempo. ¿Hay democracia en Chile? ¿Democracia económica? ¿Democracia política? Yo diría que es incuestionable que formalmente hay una democracia. El que diga que no, bueno, se pueden elegir, qué sé yo. Pero la estructura de poder que se ha creado es tan monolítica y además está tan concentrado el poder, tanto política como económicamente, que el acceso del ciudadano medio a influir sobre el devenir del país ha estado limitadísimo. Y en ese sentido uno tendría que decir que es una democracia, indudablemente, pero muy, muy limitada. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Patricio Bañados los acompañó esta noche. Buenas noches.